a la ex asambleísta y actual vocera y dirigente del movimiento Creo, Ana Belén Cordero. Está en Cuenca. Ana Belén, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, estoy en Quito. Aquí vivo desde hace 3 años. Está por la capital de la República. Bueno, es el centro administrativo y centro político de nuestro país, pero siempre remarcar aquello, ¿no? Eh, Usted es precisamente pues cuencana, ¿no? Permítame que Verónica Landeta va a iniciar este diálogo, ¿no? Para hablar un tanto de lo que ya estábamos un poquito pues explayando en lo que tiene que ver con los temas de las candidaturas y todo este tema, Vero. Claro, Ana Belén, muy buenos días. Sí, lo que decíamos, haciendo un preámbulo definitivamente, pues vamos a elecciones generales del 2025 y en qué debemos confiar, ya con una visión política, ¿no? Y de dirigente en ese sentido. ¿En qué debemos confiar los ecuatorianos, definitivamente con todas las propuestas y las ofertas que se tienen para poder elegir ahí a quien administre, porque así es como yo lo veo, quien administre el Estado a partir del 2025? ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos visualizar? ¿Cuál es la revisión al interior también, a la introspección que harán los partidos políticos para definitivamente apuntalar sus mejores cartas? Y ya lo hablo en general, no Gracias, solamente como Verónica creo. Alberto, por el saludo. Efectivamente, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Precisamente nosotros a la interna del movimiento Creo, con recordar a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, nosotros no participamos en las elecciones de 2023, fuimos gobierno y estábamos precisamente garantizando que el proceso democrático y la gestión del gobierno se dé hacia una transición adecuada, como así se dio con este gobierno de transición. Y con estos antecedentes de cara a las nuevas elecciones en el próximo año, nosotros hemos decidido, como no puede ser de otra manera, como lo hemos hecho desde el 2012, volver a participar en la Asamblea Nacional con candidatos en las 24 provincias del país y en el exterior y al Parlamento andino y con un binomio. ¿Qué hicimos en el pasado? Bueno, tuvimos un proceso de análisis, de recogimiento de las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas, y también de los errores que se cometieron, porque eso es Claro. lo importante, eso es parte de esa madurez política. Usted me decía, Verónica, ¿qué esperar cómo se podrá solucionar muchos de los problemas que viven o vivimos los ecuatorianos, digamos, de cara a no solo las próximas elecciones, sino que ya llevamos arrastrando durante muchos años, mire, precisamente con experiencia, por un lado, pero además con profunda reflexión de escuchar a la ciudadanía? El tema de la seguridad está en el top uno de la preocupación de los ecuatorianos. Y por un lado, se ataca de manera frontal con armamento y con municiones para la policía y los militares, pero también con estrategia y con táctica. Y es lo que yo he dicho en varios medios de comunicación. Veamos cómo Colombia, lejos de ser perfecta, ha logrado poco a poco ir saliendo del horror en el que vivió muchos años y que a veces nosotros nos vemos identificados en ese espejo con un gran plan Colombia, que fue un gran plan nacional similar. Creo que debe ocurrir aquí en el país. Y además atacar las causas estructurales que hace que, por ejemplo, nuestros niños, nuestros jóvenes abandonen las escuelas y penetren o ingresen a bandas. ¿Qué pasa? Falta de oportunidades, falta de educación, falta de acceso a un empleo de calidad, a un empleo digno, familias desarmadas. Todas esas causas son las que devienen en que hoy nuestros niños, en vez de ser deportistas o excelentes alumnos, devengan finalmente en pandillas o como asesinos, ¿no? Ya, usted ahora como política, ¿se ha puesto a pensar por qué siempre estos temas son cíclicos en el Ecuador? Solo con el único aditivo adicional que tenemos ahora, que es obviamente toda la conflictividad que se ha marcado en nuestro territorio, hablo del territorio ecuatoriano, por la presencia de estos grupos de organizaciones delictivas apalancadas, obviamente con carteles internacionales. ¿Se ha puesto usted a pensar como política por qué definitivamente el Ecuador repite siempre estas problemáticas cíclicas, adicionando lo otro? Yo sí me he puesto a pensar, yo creo que hay sectores del país, sobre todo no en las ciudades principales, sino quizás en las ciudades más pequeñas y en las ciudades fronterizas, sobre todo,
donde el Estado no llega, donde el Estado no llega quizás con educación, con empleo, con viviendas de calidad, con inversión desde lo privado y desde lo público. Recordemos que la economía son dos aviones, dos motores que se manejan en un mismo avión que precisamente permiten que mejore el ambiente económico para que hayan nuevas condiciones de empleo. Yo miro Esmeraldas, por ejemplo, o miro el sur del país, las fronteras, son provincias sumamente conflictivas y donde la mayor cantidad de niños y de jóvenes se convierten en asesinos, ¿no? Y eso es precisamente porque el Estado ha dejado de llegar a esas poblaciones. Esa es mi análisis, digamos, muy sucinto sobre por qué está dándose y es cíclico esta mayor conflictividad, por ese abandono del Estado en general, ¿no? Claro, y que hay que reforzarlo desde sus bases, definitivamente, para poder dar una respuesta. ¿Y usted cree que, por ejemplo, con los candidatos que tenemos se pueda lograr todo eso? Reforzar la institucionalidad del país para trabajar en las cuatro pilares que siempre los hemos tenido, no es nuevo. Y obviamente reforzar el quinto pilar, que así lo vemos. No es el quinto pilar, sino el quinto problema, y que es el tema de la inseguridad. Y que, repito, está apalancado con las organizaciones delictivas internacionales. Así es, lastimosamente nuestro problema ya no es de pandillitas locales, es un problema mucho más grande, mucho mayor, apalancado en organizaciones internacionales y creo, como decía hace un momento, que ese trabajo que tiene que hacerse desde un gran acuerdo nacional, un plan Ecuador similar, como decía, hacia lo que vivió Colombia. Para mí ha sido la única salida porque muchas cosas o muchos temas se han probado, por supuesto, dotar de equipamiento, eso no obsta lo otro, ¿no? Dotar de equipamiento a los militares, a la Policía Nacional, vehículos, en general táctica, estrategia, pero además tiene que haber un gran acuerdo de país, no solamente de las organizaciones políticas, de los sectores, de los gremios, de la De opinión pública, todos. de la ciudadanía, donde digan, bueno, nos sentamos a ver que este es el problema y cuál va a ser la solución. Entonces la actitud de los políticos debe cambiar, debe transformarse, porque de lo contrario, pues vamos a seguir en lo mismo. Totalmente. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Gracias, Ana Belén. Ana Belén, Gracias, Verónica. me preocupa algo, ¿no? Me preocupa lo que tiene que ver con las dificultades que tienen los gobiernos, los últimos gobiernos, las últimas administraciones en el tema de la gobernanza, ¿no? Porque vivimos una verdadera polarización política y hay las condiciones mínimas de gobernabilidad. Y esto es terrible, ¿no? A veces como que vemos tan lejano, resulta tan difícil poder alcanzar ese pacto social que debe de ser elaborado en base a esos puntos de encuentro. Si uno le pregunta a los representantes de una organización política cuáles son los principales postulados, todos coinciden en lo mismo, que están dispuestos a ir con todo en la lucha contra la corrupción, que quieren erradicar la pobreza, generar fuentes de empleo, oportunidades para los jóvenes. Todos dicen lo mismo, pero al término del día, sentarse alrededor de una mesa y poder delinear justamente esos puntos, trabajar conjuntamente por eso, más allá de mantener, como debe de ser, esas discrepancias, esos diferentes puntos de vista, visiones de mundo, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Que son parte de del juego democrático, pues simplemente no podemos. ¿Cómo precisamente poder establecer esas bases? Ustedes ya han sido gobierno, han tenido la oportunidad, usted ha sido legislador, ha sido parlamentaria y sabe cómo se desarrollan los temas en nuestra legislatura. Entonces, ¿cuál es la lectura que usted hace en torno a este tema? Mire, yo creo que eso demanda de mucha madurez política de los políticos y de los líderes o dirigentes de las organizaciones políticas, al menos en el tema legislativo, representados en el legislativo. En algunos casos yo he visto con muy buenos ojos, por ejemplo, cómo se han aprobado al inicio de esta gestión legislativa muchas leyes muy buenas o positivas para el país. Se dieron, me parece que aprobación de 4 leyes, casi de manera unánime en el legislativo, lo cual yo aplaudo y me parece valioso siempre y cuando esas leyes vayan a solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética. Vamos a ver cómo esa ley sirvió tanto para que ahora en septiembre y octubre no vayan a haber cortes de luz, ¿no? Y así otros proyectos de leyes que se aprobaron, como la de incentivo de turismo, pero no puede haber turismo si no hay seguridad. Entonces, yo creo que todo es un macro, pero por ejemplo, esos temas de fondo, de cara a la ciudadanía, a veces los partidos políticos le dan la espalda a los ciudadanos. Mire usted ahora el legislativo.
sin ánimo de decir que el legislativo o los legisladores no puedan fiscalizar, porque esa es parte de su competencia, el fiscalizar a las distintas autoridades. Creo que también ahora el gobierno de Daniel Noboa lastimosamente ya está viviendo un boicot político desde la Asamblea Nacional de cara a su gestión, ¿no? Una cosa, como dije hace un momento, es fiscalizar, hacer que las autoridades, los ministros de Estado rindan cuentas. Recordarán, nosotros pasábamos, me refiero a nuestros ministros, 4 o 5 comparecencias al día. Jamás en la vida se les dijo, ustedes no van a ir a la asamblea a dar la cara. Sin embargo, creo que también ya los asambleístas se están pasando, como dirán en mi tierra, de castaño oscuro, ¿no? No están dejando trabajar ni gobernar al gobierno elegido, ¿no? Que ellos eligieron y que es este gobierno de transición que finalmente está ahí para solucionarle los problemas a la ciudadanía. Entonces, cuál es el punto medular que usted me hacía la pregunta, Alberto? Para mí es precisamente tener madurez política y decir, bueno, ¿cuáles son nuestras líneas rojas y cuáles son nuestras agendas en común? Y nos podemos sentar para, me invento, apoyar este proyecto de ley o hacer una fiscalización responsable y dejar también de torpedear el trabajo de un ejecutivo que con sus errores y con sus aciertos está ahí para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Exactamente, ¿no? A veces se confunden los conceptos, ¿no? Porque eso, la labor de un legislador está establecida en la Constitución, ¿no? Legislar y fiscalizar, ese es el trabajo de cualquier asambleísta, de cualquier bancada, de las organizaciones políticas que tienen representación en el Parlamento. Por supuesto que sí, pero también ya llegar pues a esas posiciones de no dejar gobernar a alguien, simplemente eso va a llevar a la destrucción a este país. Así venga Superman. Porque ya lo hemos vivido, ya sabemos Claro, lo que es. Entonces, precisamente jamás apoyaremos una fiscalización irresponsable o una oposición política irresponsable, claro, jamás. así gane Superman las elecciones en febrero del 2025, simplemente no podrá gobernar. Es así de simple y sencillo y eso es lo que tenemos que tener claridad total, ¿no? Y ahí vemos también algunos dirigentes que les gustó ya mangonear el tema desde fuera. Los famosos titiriteros que lo que quieren es gobernar sin ganar la presidencia de la República, es decir, poder promover la integración de bloques legislativos que le permitan pues tener injerencia bastante fuerte. Me preocupa otro tema, ¿no? Hace una semana exactamente estuvo acá en nuestros estudios pues arrancando la etapa de entrevistas Francesco Tabacchi, el candidato de Creo, quien va pues con la ex asambleísta Blanca Sacancela pues en la fórmula de Creo, ¿no? Nos decía que estaban elaborando el tema del plan de gobierno. A mí me preocupa algo, el hecho de que no se resecte, por ejemplo. Aquí hay gremios importantes, ¿no? En el tema de la gobernanza, yo critico, por ejemplo, muy abiertamente el hecho de la falta de articulación y de coordinación entre los 4 niveles de gobierno. El Ejecutivo con prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales. Es un gravísimo mal. Y eso es lo que está haciendo que no haya pues una inversión adecuada en territorio, atención prioritaria de los temas que tienen que atenderse en las distintas colectividades. Me preocupa que, por ejemplo, si hay los gremios de los 3 niveles GAC, ¿por qué no incorporar precisamente esos planteamientos, esas inquietudes que tienen estos gremios o que tienen los colegios de profesionales, las cámaras de la producción, la academia? ¿Por qué no irlas incorporando a los temas de la elaboración de un plan de gobierno? A veces como que las organizaciones políticas y los precandidatos están más impulsados por el tema de la novelería. Y eso a mí sí me preocupa tremendamente porque este es un tema de que hay que tratarlo con bastante responsabilidad. Quien vaya de candidato y los partidos y movimientos que apuntalan sus candidaturas deben de actuar con total responsabilidad. Entiendo, Alberto, y precisamente nosotros hemos tenido ya experiencia en elaborar durante 3 campañas políticas el plan de gobierno del entonces candidato expresidente Guillermo Lasso, y ahora estamos en lo propio con el binomio Tabaqui-Sacancela, precisamente producto de haber escuchado durante muchos años la ciudadanía, y la ciudadanía no solamente a los distintos niveles de gobierno, sino también los gremios empresariales, artesanales, dirigentes sindicalistas, en fin, de todos los sectores, porque precisamente un plan de trabajo tiene que ser amplio para los 17 millones de ecuatorianos. Hay aspectos, por ejemplo, usted mencionaba el tema de los GATS y del financiamiento. Hay muchas necesidades que se tienen en las distintas ciudades, provincias, juntas parroquiales y demás, y
y en la mayoría de casos son de índole económica, ¿no? El dinero no es infinito, pero también ahí los GATS tienen que hacer un trabajo de mejorar sus niveles de recaudación, que es precisamente lo que financia el presupuesto y que le ayuda al presupuesto general del Estado finalmente poder aportar con ese necesario acuerdo. Yo recordaré con muy buena energía cuando el candidato hoy, Francesco Tabacchi, fue gobernador, reunió a los 50 alcaldes de distintas tendencias políticas precisamente para trabajar en conjunto en la provincia, ¿no? Yo creo que parte de ese trabajo que se ha hecho en pequeño en la provincia del Guayas se va a hacer mucho más grande a nivel nacional, porque nunca se puede trabajar sin articulación totalmente con las distintas provincias y cantones en el país, ¿no? Precisamente ese es el trabajo que se propone desde este binomio de verdad. Claro, sí, cuando hablamos de las falencias que hay en la administración pública, criticamos también que, por ejemplo, porque también esto no es, yo veo, ¿no?, que por todas partes todo el mundo reclama más asignación de recursos, pero no hay optimización en la utilización de los recursos en territorio. O sea, ahí vemos también que persiste la idea de alcaldes y alcaldesas, por ejemplo, creen que los han elegido pues promotores artísticos. Aquí se dedican a los festivales, a los grandes eventos, pero, por ejemplo, sus colectividades no tienen agua de consumo humano, no tienen alcantarillado sanitario, pluvial, ni un óptimo sistema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras, por citar un ejemplo de las competencias que legalmente tienen pues contempladas, ¿no? Entonces, esto es preocupante. Y usted dice, Alberto, no tienen necesidades, no tienen lo más básico como el tema de recolección de basura o agua potable, agua limpia. Pero eso sí, en campaña andan abrazando y cargando niños preocupados en la niñez y la adolescencia. Y sabemos que la principal razón o forma de combatir la desnutrición crónica infantil de nuestros niños, que teníamos cifras galopantes y logramos bajarla en el gobierno anterior, es precisamente teniendo agua potable de calidad, ¿no? Pero prefieren hacer conciertos en vez de hacer obra para sus ciudades y sus barrios, ¿no? Claro, tenemos que orientar justamente el debate, el análisis a esos grandes temas. Ana Belén, muchísimas gracias por atendernos. ¿Ah? Encantada, Alberto y Verónica, y un saludo a la audiencia. Buenos días. Buen día, Buen día. es Ana Belén Cordero, ¿no?, dirigente del Movimiento